tienen momentos especiales en el, en el tiempo y en el espacio también. Y bueno, y justamente por eso es que valoramos tantísimo estos minutitos que se toma Ciro para estar con nosotros, porque además nos trajo una noticia muy importante, y que es que Fraiventos está en un lugar muy importante en el plano de la entrega de información. Y bueno, y yo me siento realmente muy, pero muy feliz, muy contenta de haber traído a este hermano, a esta tierra y a este lugar, aunque sea por medio de la tecnología. Así que ya le voy dando la bienvenida a Ciro. Buen día, Ciro, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz de estar contigo, Lauri, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo que te tomás, por estar disponible a tener este ratito de conversación. Y bueno, porque sé que estás muy ocupado, que tenés muchas cosas y que a veces Esto es lo más importante. uno, ¿eh? Esto es lo más importante. Bien, bárbaro. La comunicación y además pasarle la información a los demás. Eso era lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Exacto. Llevarle la información a la gente. Y bueno, así que hoy vamos a tener el tema de los ovnis o estas naves que desde hace muchísimos años, Ciro, está llegando esto a nuestro país. Nosotros hemos escuchado de la estancia La Aurora, ¿m? Sí. Durante mucho, no sé cuánto, pero muchísima gente lo debe tener en su memoria, de que La Aurora es un lugar en el que ustedes han estado allí y han tenido este contacto, estos avistamientos. Sí, efectivamente. Bueno, ¿por dónde empezamos? Son tantas cosas. Bueno, lo primero decir que el ovni, el objeto, digamos, el vehículo, es una creación Sí, mental. Primera cosa. ajá, perfecto. Es una creación. De la misma forma que creamos una moto, un autobús o un auto, un coche, un barco o un avión, Ujú. es para hacer una transferencia de un lugar a otro de materia, de cuerpos materiales. ¿De acuerdo? Porque, pues, sí, sería porque se está entrando en otra dimensión. Exactamente. La dimensión puede ser de 1 metro a 1 metro, pero para eso necesitan un objeto para trasladarse, Claro. que los cubra y proteja del salto vibracional. Esto es muy importante. Ahora bien, el ovni, digamos, nosotros tuvimos una información directa de la Fuerza Aérea de Uruguay de que sobrevuelan, contados promedialmente sobre nuestro país, captados por el radar del aeropuerto de Carrasco, un promedio de unos 500 vuelos diarios, Bien. que no incluyen narcotráfico. Me imagino que no. O sea, estamos hablando de otro tipo de tecnología que sobrevuela el territorio uruguayo y que está constatado, digamos, desde siempre por las propias autoridades aeronavales de nuestro país. Muy bien. Estados Unidos acaba de abrir los archivos OVNI primero hace 2 años, luego de Inglaterra, los archivos OVNI de la Fuerza Aérea Naval de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Sí? Luego Bien. la Fuerza Aérea acaba de abrir también sus contactos en el Océano Atlántico. Entonces, Yo la, escuché que el año pasado habían dejado la orden, ¿no? Trump, antes de irse de su gobierno, dejó la orden de que había que hacer, desarchivar todos estos
todos estos papeles que se habían estado ocultos durante muchos años, ¿no? Inclusive no habían querido decir que estaba eso ahí. ¿Es algo así, Ciro? Sí, entonces definitivamente no estamos hablando de creencias ni de que alguien se tomó algo, entonces vio una luz. Claro. Estamos hablando de cosas en serio. Por lo tanto, yo he tenido la oportunidad de estar intercambiando justamente con fuerzas aéreas de distintos países. He filmado y fotografiado naves dentro de las bases militares. La CRIDOMNI también tiene mis archivos, los cuales los ha homologado como verdaderos, o sea que no están trucados. Pero el punto, es la relación entre el ser humano y estas entidades, ¿no? Porque yo puedo ver un Fórmula 1 o un Porsche último modelo y es una hermosa creación, es un diseño, pero alguien lo diseñó y por un propósito. O sea, no diseñan un Fórmula 1 para acarrear tierra para un campo, no. Entonces, lo que estamos hablando es que, y les voy a compartir también ahora una imagen, luego del corte, de naves de plasma. Tenemos naves metálicas, tenemos objetos que son reflectantes a la luz, otros que son invisibles, porque están en otra dimensión, pero sí, no son invisibles para el infrarrojo. Esto es muy interesante. Y después tenemos naves transparentes también. Yo he tenido la oportunidad de ver una atravesando un campo, una nave etérica de unas dimensiones más grandes que un portaaviones. Imagínense. Entonces, tenemos sobre nuestro territorio uruguayo muchísimas manifestaciones todo el tiempo. Solo basta disponerse un ratito a abrir las pupilas a cielo abierto, a campo abierto, para darse cuenta de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa en la aurora específicamente? Bueno, la aurora sería un portal interdimensional, o sea, es una columna de conexión con otras realidades. ¿Y qué hay así que lo hace tan especial a ese lugar? Sí, lo que pasa es que la aurora es un dipolo, sería uno de los conectores de lo que podríamos estar llamando una especie de imán, de letra U, que va por debajo de la Tierra físicamente y conecta con el Cerro Uritorco. Esto está perfectamente relacionado. Sería como una especie de batería, pero es una batería, un catalizador álmico. Esto es muy interesante, porque tanto en Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, nosotros podemos encontrarnos con una frecuencia de corte masculino que opera perfectamente en el recuerdo de lo que es el guerrero de luz, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, esa parte de nosotros que está conectada con una esencia pujante, constructiva y que es avasallante verdaderamente, ¿no? Y después... ¿Estamos hablando de energía? Sí, no, de la energía de cada individuo, de que conecta con eso. Si esa misma persona que va a Uritorco, luego va a la aurora, va a sentir, por decir, una energía mariana, una energía de suavidad, de sutilidad, que lo conecta con la propia sanación, ¿sí? De modo tal que serían dos espejos de cómo somos creados originalmente, la fuerza y los valores, ¿no? La fuerza y el amor incondicional, por decirlo de alguna manera, para que todos se entiendan. Y entonces quiere decir que todo esto de los seres de otro planeta está íntimamente relacionado con la espiritualidad. Bueno, sí, definitivamente, porque si bien el movimiento de nuestras actividades es una acción mental,
Ujú. O sea, Una creación. son creaciones mentales. El oficio que queremos desarrollar, las actividades, si queremos pintar o hacer una huerta en el jardín, todo eso es una acción de índole mental. Pero Claro, detrás está accionada por un espíritu. Entonces, cuando nosotros operamos en la conexión interna, que es lo que nos dice Aurora, es que seamos nosotros mismos, ¿no? Que la felicidad es una fuerza en la ley del Padre, del Padre Creador. Si nosotros estamos accionando en base a las leyes universales que nos provee Aurora y Uritorco y otros sitios del mundo, Monte Yasta, por ejemplo, Nepal, las antiguas enseñanzas de la India, de la vieja China, de Mongolia, etc. Nosotros vamos a estar accionando las leyes universales en nosotros. Y eso quiere decir que la secuencia de sincronías de lo que pasa en nuestra vida va a ir ligado precisamente a esa conexión espiritual, sí o no. Si nosotros la negamos, decimos, no, porque ser espiritual es débil, eso es para los que tienen tiempo. No, 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 todos somos espirituales, hasta los más malos son espirituales también, porque hacen claro, servicio a una fuerza. claro. Ahora, entonces, a ver, yo hace algunos años vi una película que quizás tú la viste también, que se llama ¿Y tú qué sabes? Cierto. Esta película hacía mención a que la creación, por ejemplo, y pone el ejemplo, de cuando iban los indios, los chamanes, iban a la orilla del río y miraban, del mar, perdón, y miraban al horizonte, porque les llamaba la atención el movimiento de las olas, ¿verdad? Sí. Entonces, iban todos los días porque le parecía raro ese movimiento que llegaba del agua a la orilla. Entonces iban todos los días y miraban y se pasaban mucho rato meditando y mirando hacia el mar, hasta que aparecieron las naves. Las naves que colonizaron o que llegaron por primera vez a esas costas donde estaban los chamanes. Entonces, en esta película, que es muy científica, además, que la recomiendo para que la gente pueda verla, ¿Y tú qué sabes? Se llama, lo que hacía era decir, nuestra mente ve en el momento que se conecta con el espíritu, la creación, ¿m? Y allí, por eso fue que en ese caso los indígenas comenzaron a ver las naves que llegaban a la orilla. Sí, claro, porque todo eso tiene que ver con lo que sabemos. Justamente, ¿tú qué sabes? Tú sabes cuando empiezas a completar una experiencia de conocimiento. De modo tal que en ese momento empiezas a ver lo que está vinculante con esa información. Antes no lo podríamos ver. Lo mismo que está ocurriendo con la pandemia, por ejemplo, es que ahora podemos ver una serie de temas que no estaban en la organización de nuestro pensamiento. Claro. Entonces, hemos cambiado de dimensión. Y muchos no lo ven directamente. O sea, no lo ven. Por más que se lo muestres y lo pongas enfrente, no lo ven. Bueno, lo mismo pasaba con los indígenas. Los chamanes veían las naves, pero el resto de los indios no las veían. No las veían. Sí, es por ese motivo que te decía que existe un universo de aceptación y de desbloqueo de ciertos obstáculos para llegar de la mente hasta el espíritu. Porque en realidad es un ascensor interior. Imagínate Claro. que está bloqueado el tercer piso. Entonces del 10 no puede llegar hasta el garage. ¿Me entiendes? Claro. Es por eso entonces que muchos no los pueden ver. Sí, y tal vez porque hay un orden en todo y sea preciso que no los vean todavía.
Por ese mismo Y si motivo. no, sería una locura, Ciro. Imagínate que apareciera un aparato de esos arriba de la ciudad ahora. O sea, hay gente que capaz se enloquece de No, ver una cosa así, del susto, del miedo, de no no, sé, no, no, una no, cantidad de cosas. no es por eso, no es por eso. ¿No? No, no es por eso, no, no, no. Definitivamente lo que me han expresado los seres extraterrestres, los guías, Ujú. nosotros siempre conectamos, mismo los seres de Aurora, ¿no? Es que las fuerzas de la luz no interfieren, al contrario de los retardadores, que sí interfieren. Ay, claro, ahí está. Porque precisamente se terminaría la búsqueda de la verdad. Porque si baja una nave en plena plaza de Fray Bentos, sucedería algo que afectaría definitivamente el proceso evolutivo de cada uno. La búsqueda. Se terminaría la búsqueda y sobre todo se terminaría el propósito de Aurora, que es encontrarse con la sanación. Porque la sanación opera en campos de la mente donde siempre todo está presente. Claro. Por eso es que el género femenino sufre tanto del aspecto posesivo en virtud de un resentimiento que no sabe de dónde, son programas que no se sabe de dónde vienen, aparentemente, ¿no? Para los psicólogos. Pero sí te puedo decir, yo sé dónde vienen. Vienen de una activación de una memoria implícita de vidas anteriores, con las mismas personas o con respecto al elemento masculino, donde vienen unas tirrias, unas rabias, unas desconfianzas, unos celos, que no se sabe de dónde vienen, pero que se valorizan del momento de que antes se vivía en guerra, entonces el compañero de la mujer se iba y no volvía, o sea, había un abandono. ¿Por qué no volvía? Porque lo mataban por ahí. Entonces esas almas quedan buscándose vida tras vida hasta que vuelven a encontrar para saldar ese tiempo restante de amor que necesitaban. Lo mismo los hijos, que son los amores más queridos, esos seres que se prometieron el amor de volverse a encontrar, parejas, ¿no? O sea, estamos hablando, pero que después vienen como hijos porque deben trascender el aspecto de la carnalidad. O sea, ingresar en el ámbito del amor incondicional. Lo mismo Entonces, los esto hermanos, lleva... los Sí, sí, hermanos, que tantas peleas entre hermanos que no se saben por qué, porque son siempre reyes que estuvieron en conflictos, en guerras, de feudos, de conquistas, de matanzas, etcétera. Y al fin de los tiempos, para el 2012, tienen que estar todos alineados con el mismo apellido, el mismo cuarto, la misma comida, la misma ropa, la misma padre, hermano, el mismo colegio. Entiéndanse. Este es el proceso de humanización. De venir acá a restablecer los vínculos afectivos, el conocimiento de que somos ciudadanos cósmicos, pero para eso habiendo arreglado nuestros asuntos previamente. Perdona, adelante. No, no, está bien, está bien. Estoy tratando de unir porque también entonces viene esto alineado con las vidas. Porque hay mucha gente que no cree en las vidas anteriores, de que nosotros hemos tenido vidas anteriores. Se queda en una teoría, ¿no? De que, a ver, muchos creen que acá te moriste y se termina y punto, y chau, y no hay más nada. Entonces, esto también une esto de que el alma se reencarna en vidas que siguen y continúan. Sí. Con respecto a... Me voy a detener un minuto con respecto a lo que es creer o no creer. Ajá, perfecto. Verdaderamente esto se llama, como me lo ha enseñado muy bien una compañera, la maestra Marfet, se llama punto focal de conciencia. Es decir, ¿quién soy yo en este instante o en cada instante? Eso es lo único que cuenta, la única cosa.
si puedo acceder a un autoconocimiento que me invita a transitar determinados caminos con tranquilidad, con paz, con felicidad, con nutrición, ¿sí? Tengo que aceptar que haya otras almas que no quieran transitarlo. Es decir, la creencia es, en definitiva, una película, un slide que se pone entre el foco y la pantalla. Entonces, cada quien tiene derecho de transitar su propia película. Eso no está Claro, mal. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver que ya no tenemos que luchar contra lo que el otro quiera, su alma está diciendo, porque va relacionado con su evolución. claro, Esto perfecto. sería verdaderamente llevar el amor en la acción. No diciendo nada, observando, sugiriendo. Si ves que la persona no, no te sigue o no te hace la pregunta que sí, digamos, para continuar el diálogo de expectativas sobre eso, entonces tenés que hablar de otra cosa, hablar de fútbol, hablar de, no sé, Claro, te van a... entiendo. Sí, 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 sí. eh, Perfecto. esto No va... entrar, no entrar a querer convencer ni querer llevar a esa persona a tu entendimiento, tu conocimiento, porque Claro, no, hasta ahí está. lo que pasa que ya no hay que hacer, discúlpenme, ¿no? Sí, Una militancia del espíritu, no es necesario. claro, Lo que sí es perfecto. necesario es... Se terminó el tiempo, Ciro, se terminó. mm, porque eso se llama, le llamamos viejo paradigma. El de la lucha, viejo paradigma. Lo que viene Claro, ahora es aportar. Y aportar con generosidad, con alegría, sin esperar nada a cambio. Como lo hace la claro, naturaleza. claro, exacto. Com- Eh, y estos, vamos a ir a una pausa, a la tanda de la radio, y vamos a volver con esta pregunta. ¿Cómo se presentan estos seres? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que ocurre? Si tú podés hacer una visión gráfica para que nosotros podamos imaginarnos cómo hacen cuando llegan, por ejemplo, vamos a ponerle la Aurora, que es el lugar más cercano que tenemos. Cuando llegan ustedes a este lugar y tienen un avistamiento. ¿Bien? por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Bueno, Gabriel. vamos a ir entonces a la pausa, Ale, y ya volvemos con más de esta charla preciosa con Ciro Echeverry y los ovnis. Radio Litoral te premia. Participa del sorteo semanal de fabulosos premios en el programa Buen Día Litoral, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Envía la palabra litoral por mensaje de texto al número 2900 y el premio de esta semana puede ser tuyo. Litoral al número 2900. Servicio habilitado para Antel, Claro y Movistar. Costo por mensaje 5 pesos y incluido. Inforruta, un servicio a la comunidad de Radio Litoral. Inforruta Litoral. Bueno, voy a aprovechar este momentito que me permite la pausa de la radio. Voy a compartir ahora con ustedes una imagen muy interesante. Esto es una, una nave, pues una fotografía en México, en Tepoztlán, de una nave de plasma. Ustedes pueden ver acá cómo existiría una coloración especial, una forma, pero esto no es un objeto metálico, estamos hablando de una nave de quinta dimensión. Estas son las que utilizan las autoridades del plan. Son naves que están permanentemente en el planeta y corresponden a las jerarquías, porque estas viajan a través de los portales solares. Son realmente maravillosas. Hemos tenido la oportunidad de ver también aquí en Uruguay
Y Henry Hassa y Salomé Romanís, que comienzan la historia del contacto en Uruguay con Misión Rama, justamente es con una nave de este tipo que proviene desde el mar y que Henry nos ha contado en sus experiencias. Esta era la nave de Oxalc, ¿sí? Son objetos que proveen de una secuencia de información a través de rayos de plasma que van directamente a los chakras y al ADN de la persona y se van aperturando como si fuera en racimos de información a lo largo del tiempo para que la mente pueda ir asimilando. Esto es realmente una belleza, el universo de la forma. Y la nave de Joshua, la nave Corazón, es bastante similar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de fotografiarla también en la Aurora. Tiene la forma, es como esto, pero más con forma de corazón. Esto es muy interesante también. Así que verdaderamente es una oportunidad de entender que estamos con un tipo de tecnología que realmente conecta con el espíritu, con la esencia de la vigilancia del plan de humanidad. Y nosotros estamos viendo en este instante una prueba gráfica. Con esta es suficiente para que podamos entender de que no solo no estamos solos, como se dice, sino que estamos siempre siendo monitoreados para ver qué es lo que necesitamos como cuerpo humanidad. No es que nos vengan a invadir y todas esas estupideces que hablan por ahí, gente ignorante. No. Ellos vienen a acompañar nuestro proceso evolutivo sin interferencia. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es muy, muy importante el hecho de que veamos este proceso, este fenómeno, como verdaderamente nutritivo y de compañía para nuestro devenir en el universo. Porque imagínense que la Tierra es un bólido que está surcando y tiene que tener una dirección determinada. Bueno, todo esto es controlado artesanalmente y mentalmente por estas jerarquías que saben cuál es el propósito de nuestro viaje por el universo. Bueno, creo que ya se termina la tanda y ya estamos volviendo con Lauri desde la emisora Radio Litoral de Fray Ventos. Así que seguimos con la entrevista. Estamos haciendo los ajustes, a ver. Bien. Ciro, tú tenés después este video que estás grabando tú, ¿me lo podés pasar para poder colgarlo limpito en el muro? Sí, como no, con mucho gusto. Por supuesto. Bueno, bárbaro. Así queda como material, porque a veces la portada es importante para que la gente pueda ingresar y verlo. Con mucho gusto, Lauri. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. Ay, por favor, para mí es un placer, además que el conocimiento que podemos ir. Yo quiero que me disculpes a veces por las preguntas tan básicas que te hago, pero en realidad me da el pie para que gente que no sabe nada de nada pueda tener las ganas de seguir investigando, primero que nada, porque uno tiene que seguir por todos lados investigando, pero también para sacar un poco ese pensamiento que tenemos, que sabemos muy bien que por medio de los medios de comunicación, las películas y todo eso, han llevado una desinformación total de todo este tema, ¿no? Sí, lo sabemos. ¿Ya estamos al aire nuevamente?
No, cuando empiece la música ya la vas a escuchar. Ah, ok. Porque teníamos también una pregunta de Patricia de Punta del Este, del programa anterior. Ajá. Que ya Bueno, aprovechamos dale. la- Si querés, antes de terminar, ya la lees y la respondés, ¿te parece? Sí, cómo no. Ujú. Está bueno ese mate. Yo también tengo acá el mío. Ah, pero vos tomás amargo en esa tacita. Tomo amargo, tiene cáscaras de pomelo el agua y romero acá. Ajá. Un pedacito de rama de romero que va perfumando al Espíritu Santo. Mm. Yo tengo que me hicieron mis hijos, me hizo mi hija en realidad. A ver si ves ahí. A ver, te estamos viendo todos porque estoy en Facebook Live, así que... Ah, mira qué precioso. Uy, te amamos. Qué hermoso. Y ahí el dibujito. Mira qué tal. Qué belleza. Sí, ella hace mates para todos lados, envía a todos lados. Bueno, después dejanos Sí. el teléfono así, La buscan en mi Marte en Instagram. Mi Marte 1515. Ahí volvemos. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Bueno, muy bien, ahora sí continuamos entonces en este programa que estamos, un programa súper especial con Ciro Echeverri, que nos está contando sobre estos avistamientos en Aurora y en otros lugares. Ya nos explicó muy claro, o bastante claro, para los que recién están ingresando en este tema de los ovnis, por qué es que se hacen y se cumplen los avistamientos, por qué hay algunas personas que lo pueden ver y otras que no, a estas naves. Pero él es uno de los privilegiados que ha podido verla y ha podido tener contacto. Así que vamos a la pregunta de Ciro que te habíamos hecho anterior a la tanda. ¿Podrías repetirla para los que se están enganchando en este momento? Sí. ¿Qué es lo que... Ay, se me quedó una nube. Bueno, sería el por qué... No las escribo en las preguntas. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Sería el por qué en realidad, cuál es el motivo por el cual se están dando estos avistamientos. Bien, en la Aurora. Sí, la aurora es un fenómeno que ocurre en los años 80, donde un bólido ingresa desde el espacio y hace una perforación a través de justamente un árbol, un ombú, ¿sí? En la estancia propia de la aurora. Y este objeto queda a unos 60 metros de profundidad aproximadamente, o más, otras personas dicen que un poquito más, y el propio estallido de la perforación, de ese balín, digamos, que ingresa a la Tierra, es observado por Ángel María Tona, donde él se asoma a través del orificio de ese árbol, el ombú, ve todo quemado y ve un objeto, una esfera metálica de aproximadamente, capaz que unos 60 centímetros o un poquito más, que está girando como si fuera un planeta y lanza rayos para todos lados. ¿Adentro del árbol?
No, 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 debajo de la tierra a 60 metros, o sea, a más de media cuadra de profundidad. Y este fue un fenómeno que ocasionó la visita obviamente, de técnicos de la NASA hasta el propio astronauta Neil Armstrong. A partir de allí, ¿En qué años comenzó? no recuerdo bien si fue en el 86, creo, por allí, Ujú. alrededor de mediados de los 80. Y hay algunos documentales de la aurora que son muy interesantes, investigaciones de periodistas y todo de la época con imágenes originales que recomiendo. Pero posterior a eso, yo soy de la camada del año 2000 en adelante. Empecé a ir en el año 2000. Yo empecé a despertar en ese momento. O sea, sí sabía de la aurora, sí sabía de un grupo secreto de contactados y todo. Me parecía todo muy fascinante. Pero yo estaba para la música, yo era DJ toda mi vida, así que estaba en otra cosa. Pero sí quería saber, siempre me interesó porque yo regresando de las fiestas, yo viajaba hacia casamientos y todo eso, y iba mucho a estancias del interior a pasar música, y tuve varios episodios donde se ponían objetos detrás de mi camioneta. Y me pasaban por arriba, se ponían adelante, me paraban el auto y salían disparados a las galaxias. Contando sobre... Muchos de esos episodios he tenido personalmente, lo cual me llevó, incluso también viajando con artistas y todo, todos lo vimos. Ahora, es en el año 2000 que yo empiezo a interiorizarme de todo esto y a vivir experiencias extraordinarias. De todo tipo, de contacto físico, de poder viajar a través del tiempo, o sea, el tiempo del no tiempo, ingresar en espacios diferentes, multidiferentes, y, y bueno, y estar también después recorriendo el mundo, más de 60 viajes a los portales de todo el planeta. Y esto me ha invitado a entender el concepto de humanidad y de alojamiento sobre este planeta maravilloso y el propósito que tenemos nosotros como seres evolutivos para integrarnos a ese concierto universal. De modo tal que te diría que en Telos, en la ciudad intraterrena de Telos, en Monte Shasta, se me explicó que Aurora era la cuarta ciudad ascendida del planeta. Esto implica que sería un vector que nos conecta con la frecuencia de Shambhala. Shambhala, ¿Qué es la frecuencia del Shambhala? sí, Shambhala sería una especie de quinta dimensión en la Tierra, donde ya seres humanos están viviendo eso. Se está hablando mucho de la quinta dimensión, se está hablando mucho de la trascendencia, de este trascender del ser humano, de la preparación que tenemos que tener tanto en el cuerpo, en el cambio de la alimentación, de que vamos a cambiar de carbono a silicio, de que, bueno, toda esa información, se está hablando muchísimo de eso, y bueno, y justamente, ¿cómo es que una persona se da cuenta que está haciendo ese cambio? Ah, muy bien. Porque los seres que vienen o sea, ellos vienen perfecto, no tienen ninguna interferencia en la evolución del ser humano, pero ¿por qué hacen este contacto con nosotros? ¿Qué vienen a decir? Bueno, primero que nada, hay que establecer claramente de que nosotros somos parte de ellos, somos una parte de ellos. Si no vemos esto, estamos fritos, no entendemos nada. O sea, Perfecto. como te dije en el otro programa, nuestro cuerpo físico, nuestro trajecito, para este momento de nuestra historia,
no es nuestra esencia, sino que es lo mismo. Esta es una nave. Por eso Claro. Jesús decía, cuiden del templo, pero no era del templo de la iglesia que no existía en ese momento, sino que cuiden del cuerpo, porque es donde se da la manifestación. Ahora bien, la esfera de luz que ocupa ese cuerpo, de cualquier persona que está por allí, o del perrito, o del gato, lo que sea, proviene de fuera del planeta. Esto es así para todos, ¿eh? Es indiscutible. Y justamente en el universo cuántico todo esto ya está aceptado por la ciencia. Nosotros somos foráneos al planeta, o sea que estamos de paso aquí, en una especie de rotación y en un gran hermano donde verdaderamente estamos intercambiando roles entre nosotros. De modo tal que venimos a protagonizar un rol. Y ese argumento nosotros ya lo sabemos desde siempre, desde el principio. Sabemos el argumento. Y hoy lo venimos a interpretar de la mejor manera como un servicio colectivo. Esto es lo interesante. Por lo tanto, ellos vienen a estar asegurando las proporciones del plan. Por ejemplo, te voy a compartir un mensaje que acabo de recibir el domingo, ¿no? Que dice lo siguiente: seres de muy altas dimensiones, o sea, estamos hablando de muy altas, sería séptima dimensión, están tomando control sobre el despertar de la humanidad. Se nos solicita dejar las luchas de poder para permitir que lo que deba extinguirse se debilite por su propio error. Imagínate. Entonces, nosotros estamos capturados por cordones que nos envuelven de bajo astral. O sea, serían creaciones diferenciales con nosotros, de cuarta dimensión, que quieren acceder a la multidimensión a través de tu ADN. Por medio de nosotros. Sí, utilizarnos a nosotros, siendo ellos polizones de nuestro ADN, para poder ingresar en la multidimensión. Y verdaderamente nos asustamos con esto, ya lo sabemos. Pero nos dicen, no, tranquilos, porque ahora están interviniendo seres de muy alta vibración para corregir esta interferencia. Este es un anuncio que por primera vez lo estoy dando en tu programa. Por lo tanto... Claro, porque eso también nos lleva a ver de que ahí somos los que tenemos que volvernos observadores de qué es lo que está ocurriendo, cómo se va cayendo, cómo se va avanzando y evolucionando, ¿no? Observadores de eso. Que no alimentemos más esa lucha porque obedece justamente a tiempos pretéritos, que ya están superados. Claro, que fue a una tercera dimensión. ¿No? Seguro, es una mente de tercera dimensión vinculada al dolor y el sufrimiento. Claro, aquello que le llamaban karma. Sí, claro. Sería un balance matemático. Escuché por ahí que nosotros pasamos de ser karmáticos a ser dharmáticos. Claro. Del karma pasamos al dharma. ¿Por qué motivo sería eso? Y porque tenemos en una quinta dimensión, sería nosotros vamos a ser amorosos y solamente amorosos, y el karma no va a existir. Bueno, entonces acá lo que te tengo que decir es, porque sabemos, aprendimos, aplicamos y sabemos. Esa es la diferencia. Entonces accedemos a una información que proviene de la lógica universal, que siempre estuvo allí, como las propias naves, garantizando nuestra existencia.
Pero antes no era ese el momento, sino había que conectar con la tierra, había que conectar con la paz, había que conectar con el llanto, con la emoción. Y ahora es un tiempo de manifestación consciente, de decir, bueno, acepto todo lo vivido, ese dolor, y lo redimo, vamos a redimir todos juntos como colectivo ese dolor que ya no nos pertenece. Claro. Y entonces ahí sí, entramos en la quinta dimensión, que sería, tercera, área de dolor. Cuarta, tiempo, tecnología. Quinta dimensión, el amor incondicional. Con tecnología amorosa, aplicada evolutivamente. No como estas cosas que estamos enterándonos todo el tiempo que nos asustan. Perfecto. Y otra cosa, que cuando nos asustan verdaderamente, ya lo dijimos en el programa anterior, lo voy a repetir porque es un concepto que hay que comprenderlo bien. Nuestra mente viaja al pasado e importa información del pasado y la aplica en el presente y nos enferma, nos desconecta. Claro, de esta tercera dimensión que ya fue. Que ya se está disolviendo. Entonces, si establecemos la lucha, fortalecemos un paradigma de confusión y error para el futuro. Claro, que lo traemos nuevamente del pasado. Perfecto. Sí, estábamos mostrando en la pausa. Ahora la gente de la radio no puede ver la imagen, pero yo los invito a ingresar a Facebook y a ver el video nuevamente, que lo vamos a colgar otra vez en Facebook, en mi página y también en Sanaque, y también lo vamos a etiquetar a Ciro para que lo podamos compartir. Ahora me acordé de la pregunta, pero la vamos a dejar para la semana que viene, Ciro, ¿te parece? Y era, así podés armar un compilamiento, puede ser, un compilado de muchas experiencias que hayas vivido y que nos puedas contar de cómo han sido estos avistamientos y bueno, por supuesto también dejamos abajo los links para que ustedes puedan ingresar y ver que está todo corroborado, que esto no es no es un cuento chino. ¿Tenemos un minuto final? Sí, un minutito porque ya nos vamos. Sí. Bueno, agradecerte a ti, a la radio, pero hay una experiencia de la Fuerza Aérea Uruguaya que manda dos aviones Pucará a la empresa, a Rincón del Bonete, a perseguir un objeto de 5 kilómetros de diámetro. Esto ocurrió en el Uruguay. Ajá. Los dos aviones llegan hasta el Río Negro y persiguen este objeto hasta el río Uruguay, que se va del lado argentino. Se da orden de volver. Cuando los aviones van a aterrizar, el objeto está nuevamente sobre la represa Rincón del Bonete. Vuelven a salir detrás, van hasta el río Uruguay y el objeto se va para el lado de Argentina. Y cuando regresan, de vuelta el objeto estuvo 1 minuto y se perdió en el espacio. Estuvo jugando con los aviones. No, esto implica muchísimo, si ustedes se dan cuenta, con lo que es la llegada de UPM a Uruguay. La propia represa que fue construida por los nazis. Les dejo toda esa información para valorar esta semana. Para la semana que viene. Ya nos tenemos que ir, Ciro. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Y bueno, y será la próxima semana. Nos vamos a encontrar si tú tenés algún tiempito. Por supuesto. ¿Sí? Es un honor. Bueno, bárbaro, impecable, me encanta. Muchísimas gracias. Y ya nos despedimos nosotros de este espacio de Bienestar el Litoral. Gracias a todos por estar y mañana nos encontramos nuevamente en la radio, en la 1600 AM de Fraiventos. Que pasen muy bien, los quiero mucho. Chao, chao. Gracias.